Hola, mi nombre es Claudia Espinal y bienvenidos a mi curso Organización del Hogar para Mujeres Ocupadas. Les doy la bienvenida a mi casa también, pues a través de ella y de esta pantalla voy a mostrarles y voy a enseñarles todos mis trucos de organización y planificación del hogar. Soy mamá de dos niños, Mía Sofía de 10 y Rodrigo Alberto de 6 años. Soy emprendedora y también soy mamá homeschooler, es decir, que mis dos hijos se educan en casa, lo que me convierte a mí en su maestra. Entonces, quise organizar este curso para mujeres que, al igual que yo, tienen muchísimas cosas sobre su plato, en sus manos, y muchísimas responsabilidades, son empleadas, son emprendedoras, trabajan en casa, tienen hijos y un montón de compromisos y quieren quedar bien en todos esos sentidos. En el día de hoy yo les traje un menú, una tabla de contenido buenísima, súper amplia y súper al mismo tiempo explicada de una forma que ustedes puedan llevarla a cabo en casa. Así que yo estoy muy emocionada y les doy nuevamente la bienvenida a este curso que sé que le van a sacar muchísimo provecho. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos ya oficialmente a nuestro curso Organización del Hogar para Mujeres Ocupadas. Quise presentarme nuevamente para contarles un poco sobre mí y para que entiendan más o menos cuál es el trasfondo de todo este curso que he preparado hoy para ustedes. Mi nombre es Claudia Espinal, yo soy abogada. Estudié Derecho en mi pueblo, en San Francisco de Macorís, que pertenece a la provincia de Duarte de la República Dominicana, una isla que se encuentra ubicada en el Caribe. Estudié Derecho porque es una carrera familiar, pero al final, luego de tener mi primera hija, decidí cambiar y emprender pues en cosas de manualidades y cosas hechas a mano y todo eso me apasionaba. Ya luego que uno se convierte en madre, uno como que se fija más en las cosas de la casa, de los niños, que si la organización, que todo esté como uno le gusta, cuando uno tiene su propio hogar, porque mientras uno está viviendo con sus padres, bueno, la cosa es otra, uno se debe a las reglas de la casa, de donde uno vive. Pero ya luego que yo pude tener mi casa y sobre todo luego que me divorcié, que pude ya tener una casa literalmente dirigida por mí y para mis hijos solamente, pues entonces fui como que aprendiéndole y agarrándole el piso, agarrándole el gusto a todo esto de tener mi hogar como yo siempre lo soñé. Entonces, posteriormente tuve a mi hijo Rodrigo, que tiene 6 años y que es un traviesito, como digo yo. Y bueno, tuve que comenzar de cero todo mi emprendimiento. Tenía un emprendimiento que era de productos físicos y ahora tengo un emprendimiento que es completamente de manera digital y que lo realizo desde mi hogar. Es decir, que nosotros nos pasamos 24 horas del día en casa, pues mis hijos al mismo tiempo son homeschoolers, es decir, que se educan desde casa, siendo yo su maestra. Entonces, eso es más o menos el contexto. Yo he ido implementando con el paso de los años, debido a nuestra situación en el hogar, facilitando los procesos, implementando rutinas que me ayuden a mí como una persona extremadamente ocupada, que tengo que trabajar desde casa, tengo que mantener la casa en orden, tengo que hacer 3 comidas pesadas y 2 meriendas para 3 personas que vivimos en este hogar, que soy yo y mis 2 hijos. Entonces, todos estos procesos que yo he ido descubriendo y que me han ido funcionando, quise compartírselos a ustedes a modo de este curso para que así ustedes también puedan ver cómo es posible literalmente tener sus casas en orden, sus vidas en orden, comer saludable y rico y de forma, y todo esto haciéndolo con una planificación que les voy a enseñar. Así que nuevamente les doy la bienvenida a este curso de organización del hogar para mujeres ocupadas y espero que les saquen muchísimo provecho. Vamos a comenzar con nuestra primera unidad.
Lo primero que vamos a tratar en este curso va a ser la depuración del hogar, los diferentes tipos de depuración que podemos realizar en el hogar. Vamos a hablar sobre organización y sobre limpieza de nuestro hogar. Vamos a enseñarte un checklist que vas a poder descargar en tu computadora e imprimir cuantas veces necesites y adaptarlo a las necesidades de tu casa y de tu familia, la cual va a incluir los diferentes tipos de quehaceres que debemos hacer tanto de forma diaria como de forma semanal, de forma quincenal, mensual y por temporadas también. De igual forma vamos a hablar sobre el meal prep, que es una herramienta que me ha funcionado muchísimo en mi hogar y con mis hijos y con mis necesidades para mantenerme más organizada y que comamos de una forma más balanceada y que al mismo tiempo economicemos dinero haciéndolo. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de meal prep para que así tú elijas cuál es el que más te conviene según las necesidades tuyas y las de tu familia y también las laborales. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre la organización de nuestro refrigerador, así como nuestro pantry o despensa. Y por último vamos a tener dos tipos de bonos. Vamos a tener tanto los descargables que te mencioné, que es el checklist de limpieza y organización del hogar. Vamos a tener una lista de supermercados y un recetario que también vas a poder descargar y llenar para que vayas anotando todas estas recetas que es riquísimas para que puedas preparar para tu meal prep o para hacer simplemente para ti y para tu familia. Así que nuevamente te doy la bienvenida tanto a mi hogar como a mi curso de organización del hogar para mujeres ocupadas y nos vemos en el próximo video con nuestro primer capítulo. Bienvenidos. Bienvenidas nuevamente a nuestro curso Organización del Hogar para Mujeres Ocupadas. En esta parte vamos a hablar sobre lo que es la depuración, organización y limpieza del hogar. Lo primero que quiero citar es a nuestra famosa Marie Kondo, cuando ella nos dice: el espacio en el que vivimos debe ser para quienes somos ahora y no para quien éramos en el pasado. Por eso yo también les mencionaba en mi introducción y presentación sobre la forma en la que yo fui adaptando mi hogar, mis rutinas, mi planificación, mi organización a mis necesidades actuales. Y es por eso que he llegado a la conclusión de todo lo que les voy a enseñar en los próximos videos que están a continuación. La tabla de contenidos de esta primera parte relacionada con la depuración del hogar está la depuración del hogar, 6 cosas que debemos hacer diariamente, un checklist de quehaceres por habitación, desde la cocina, el baño, habitaciones y áreas comunes. Entonces, sin más preámbulo, ya sí vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. La depuración del hogar, voy a mover esto para acá. La depuración del hogar. La depuración del hogar es un método que utilizamos para nosotros mantener nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde vivimos en orden. Es tener literalmente las cosas que necesitamos a la vista, lo demás organizado, salir de todo aquellos tipos de cosas que no sirven, que están rotas, que no utilizamos, que ya no nos funcionan para nuestra vida actual. Por ejemplo, yo tenía una colección enorme de tazas. Me encantaba, sabía que las tenía ahí, pero nunca utilicé nunca esas tazas. Entonces, ¿para qué me servían esas tazas? Literalmente para absolutamente nada. No tenía ningún lazo sentimental, no me las regaló nadie importante en mi vida, no tenían ninguna función. Entonces, al final de cuentas, yo lo que estaba haciendo era acumulando cosas que al final iban a hacer más desorden. Entonces, ¿cómo funciona la depuración? Vamos a seguir en el siguiente slide. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos a hacer la depuración de nuestro hogar? Vamos a ir eligiendo área por área, un espacio, revisando cada espacio y vamos a ir viendo todos los artículos, las cosas que tenemos en nuestro hogar, que debemos clasificar en 4 partes diferentes. Primero, un área, un espacio o las cosas que vamos a conservar, que son las que utilizamos, las que necesitamos, las que tenemos en uso. Vamos a tener otro canasto, otro área, otro espacio donde vamos a colocar
aquellas cosas que se encuentran defectuosas, dañadas o que están rotas, pero que tienen reparación y que tenemos planes de reparar. Entonces, en otro espacio, otra canasta, otra área, vamos a colocar todas aquellas áreas que vamos a botar porque son cosas inservibles, que ya no tienen reparación, pero que tampoco se pueden donar. Y por último vamos a tener en un área las cosas que vamos a donar o regalar. Esas cosas que vamos a donar y regalar, a mí me gusta clasificarla de dos formas. Las que vamos a donar y regalar y que sabemos a quién se la vamos a donar y a regalar. Es decir, que no vamos a colocarlo en ese canasto y vamos a dejar ese canasto ahí sin fecha y sin tiempo, sino que, ok, estas camisas que yo saqué, yo sé que le sirven o le funcionan o le va a encontrar utilidad tal persona, este juego de vajilla que no uso, que está incompleto, puedo donarlo, puedo regalarlo a tal persona que pueda encontrarle uso o, o utilidad, y así sucesivamente. Igual la ropa que no nos sirve, igual zapatos, carteras, vestidos, vasos, vajillas, muebles, libros, juguetes de nuestros niños, ropa de nuestros niños también, equipos que no utilicemos de algún deporte, que compramos unas raquetas de tenis, por ejemplo, y fuimos a la primera clase y más nunca volvimos a practicar tenis, y eso tiene 6 años guardado en un closet. A menos que tú tengas el plan, que ya te hayas inscrito nuevamente en las clases de tenis, es evidente que no vas a utilizar esas raquetas. Entonces dónalas, regálalas, véndelas y que otra persona le encuentre utilidad. Marie Kondo tiene una teoría de que debemos salir de todo aquello que tú no utilizas por un periodo de más de 6 meses o que simplemente ya no te dé felicidad, que no te detone ese sentimiento de alegría. Libros que ya leíste, que no vas a leer nuevamente, todos esos son tipos de artículos que puedes donar, regalar y que otra persona le encuentre utilidad. ¿Qué debes contener en tu caddy de limpieza? Estas son una de las cosas más importantes. Antes de nosotros comenzar a limpiar, debemos saber que tenemos todo lo necesario para comenzar a limpiar nuestro hogar. Entonces, el caddy es como una canasta, o una cubeta, o un envase, un espacio, una cajita, donde nosotros guardamos todos esos artículos de limpieza que vamos a necesitar para mantener nuestro hogar limpio y reluciente. Lo primero que yo siempre recomiendo es utilizar guantes para que nuestras manos no sufran. No me gustan los guantes que son de un solo uso, pues al final esto contamina y daña nuestro medio ambiente. Entonces recomiendo utilizar lo que son los guantes reusables de goma, que tienen una vida útil más larga y no son tan perjudiciales hacia el medio ambiente. Segundo, un jabón líquido. Para mí, por ejemplo, limpiar el baño, me gusta utilizar jabón de fregar. Sí, siento como que corta más la grasa, que se va pegando sobre todo en superficies como las bañeras, pero igual puedes utilizar jabón líquido o en polvo de tu preferencia para limpiar el resto de las superficies de la casa. También recomiendo esponjas, cepillos y un paño de microfibra. Me gusta mucho el paño de microfibra porque, bueno, aquí tengo uno a mano que lo utilizo. Yo literalmente utilizo estos paños para todo, para limpiar mis lentes, las pantallas de teléfonos, celulares, la pantallita de la cámara también. Me gusta para despolvar, tanto húmedo como seco, para limpiar las encimeras de la cocina y todo lo demás. Lo que sí yo recomiendo es tener, por ejemplo, clasificaciones por colores para que, por ejemplo, con el que vas a desinfectar el sanitario o la taza del sanitario no sea el mismo con el que vas a desinfectar o a limpiar las encimeras del baño o de la cocina, sino que tengamos uno para cada uso, para que así las bacterias de un lado no se crucen hacia el otro lado y tengamos ahí una contaminación cruzada y terminemos enfermándonos. Luego tenemos dos productos que a mí me encantan utilizar para lo que es la limpieza del hogar, sobre todo para la cocina y el baño, que son el bicarbonato de soda o de sodio y el vinagre.
Yo utilizo el vinagre blanco, les voy a dejar igual en nuestro ebook y en nuestros descargables todos los links de todos los artículos que vamos a mencionar en el día de hoy para que ustedes, si quieren pedirlos a través de nuestra cuenta de Amazon, nuestro link de afiliados, puedan hacerlo también. También tengo limpia cristales. De igual forma les voy a dejar una receta en el ebook de recetas que está descargable también en nuestro curso incluido para uno casero. De lo contrario pueden utilizar la marca de su preferencia. Finalmente tenemos spray desinfectante. Este puede ser tanto el de la receta que le voy a compartir en mi ebook como uno genérico de Clorox, Lysol o de la marca de su preferencia igual. Luego que tenemos todo esto, pues estamos listos. Hay personas que les gusta limpiar con cloro. Yo el cloro lo compro y lo tengo en casa para cosas muy puntuales, pero en general trato de no utilizarlo tanto porque el olor se me hace muy fuerte. Yo compro artículos de la marca Clorox, pero que no contengan cloro, sino que tengan otro componente para desinfectante. También utilizo mucho lo que son los limpiadores caseros a base de vinagre blanco, y también utilizo muchísimo para desinfectar tanto el baño como la bañera, lo que son las bombas hechas a base de bicarbonato de sodio con detergente y algunas gotas de aceites esenciales, que también les voy a dejar la receta en el ebook de recetarios de limpiadores caseros. 6 cosas que debemos hacer diariamente. Estas son cosas que, para que no se acumule el desorden, el caos y el sucio en nuestro hogar, debemos tratar de hacerlas todos los días. Y son cosas que a veces implican toda la casa, todo va a variar, claro está, la magnitud de tu hogar, de qué tan grande sea, cuántas personas vivan en él. Pues mientras más personas, obviamente, hay más desorden, pero también a veces implica que también haya más manos para ayudar. Es decir, que no tengas tú que tender todas las camas. Si tienes, por ejemplo, hijos grandes, adolescentes o en edad como los míos, que son de 6 y 10 años, ellos tienden sus camas y saben hacer algunas de las cosas que están aquí. Algunas de las que recomiendo es tender las camas todos los días, al levantarse, recoger cualquier desorden que se vaya presentando. Por ejemplo, los niños, si terminaron de jugar con juguetes, con Legos, Jenga o el juguete que tenga, o estaban pintando y terminaron de pintar, pues recomiendo recoger inmediatamente el desorden y de forma diaria para que no se acumule en los días que van pasando. También recomiendo muchísimo fregar mientras se cocina. Suena súper obvio, pero uno a veces deja acumular los platos sucios del desayuno, y cuando ya te toca preparar el almuerzo tienes todo, absolutamente todo sucio, entonces se dificulta más y lo hace más pesado. Entonces fregar mientras cocinas es súper imprescindible, y tratar de que los platos no amanezcan de un día para otro. Limpiar derrames en el momento. Si se cayó algo al piso, se ensució, se goteó, se ensució una encimera y todo eso, esas son cosas que son imprescindibles limpiarlas en el momento, pues así da una percepción de que todo está más limpio y no se ve tan desorganizado y sucio. Quinto, barrer la casa. Yo trato de que todos los días yo barrer o aspirar mi casa. Yo barro un día y aspiro el siguiente. No sé por qué, el polvo es una cosa increíble. Si un día no barres, un día no aspiras, ya la casa entera se ve como polvorienta, se siente sucio en los pies y es desagradable. Aparte de que da como una percepción de que la casa está descompuesta. Entonces, yo trato de barrer, sobre todo las áreas comunes, salas, cocina, baño, todos los días. Y por último, y eso es en mi caso, pueden dejarlo en el quinto, pero por ejemplo en mi caso yo trato de limpiar superficies de alto contacto, como lo son las encimeras de la cocina, la encimera del baño también, y lo que son las llaves de abrir el agua del baño, por ejemplo, que tiene muchísimo contacto. La mesa del comedor también la limpio diario y le quito el desorden, regueros, no sé cómo le llaman en sus países, pero trato de quitar eso también del medio y que todo se vea más organizado.
Checklist de quehaceres domésticos más limpieza. Vamos a comenzar desde la cocina, luego vamos a pasar al baño y luego a habitaciones y áreas comunes. Si ustedes logran tener todo esto en orden, su casa siempre va a estar reluciente. En la cocina, vamos a mover esta pantallita para este lado. Fregar y guardar los platos, a veces es un poco pesado. El fregar uno friega, pero siempre como que guardar los platos resulta incómodo. Entonces yo recomiendo siempre guardarlos, inmediatamente se sequen para no tener como esa imagen visual cargada de muchas cosas en la cocina. Luego también recomiendo barrer y aspirar los pisos o una de las dos cosas. Como les dije anteriormente, yo trato de barrer un día y aspirar el segundo. O sea, lo hago de forma intercalada para que haya la menor cantidad de polvo posible en la casa. También limpiar las mesetas, encimeras, no sé cómo le dicen en sus países. El área del fregadero también, la estufa, si hay algún derrame por igual. También recomiendo muchísimo cambiar la toalla de secarse las manos del baño, sobre todo cuando se utiliza mucho, porque por ejemplo en mi hogar, como pasamos todo el día en casa, pues nos pasamos todo el día lavándonos las manos dentro de la casa, pero si por ejemplo tú no estás en la casa todo el día, ustedes están en la mañana, luego salen y regresan en la tarde, final de la tarde, pues entonces esa toalla no ha sido lo suficientemente usada como para tener que cambiarla de forma diaria. Pero en nuestro caso, que hacemos homeschool, o sea, que no vamos a la escuela, que yo trabajo desde la casa y nos pasamos todo el día aquí, pues entonces es una toalla que se usa muchísimo. Y por eso recomiendo cambiarla a diario, porque al final de cuentas todas esas bacterias que uno se seca se alojan ahí y pueden crear virus y enfermedades. También, como les mencioné ahorita, recomiendo limpiar los derrames. Cualquier derrame en la estufa, en las encimeras, en el piso, en el comedor, en el baño, lo que sea, limpiarlos inmediatamente, y así eso da como una sensación de que las cosas están más limpias. Seguimos en la cocina. Estas son cosas que yo hago 2 veces por la semana, que es swapear y trapear los pisos. También limpiar electrodomésticos pequeños o de uso frecuente, lo que son las tostadoras, qué sé yo, por fuera, digo, porque si lo usaste, lo ideal es pasarle un paño, inmediatamente lo uses. Pero, por ejemplo, por fuera son cosas que van acumulando grasa, que como están en la cocina, a veces le caen algunos derrames o chispas de cosas que estamos cocinando. Entonces, recomiendo pasarle un paño con algún spray desinfectante, que también les voy a compartir en el recetario de productos de limpieza hechos en casa. El air fryer, la licuadora, todo lo que esté ahí expuesto, que pueda recibir derrames o spills o chispas de cosas que estamos cocinando, pues entonces son cosas que debemos al menos 2 veces por semana limpiar y mantener siempre brillantes. De forma semanal, recomiendo sacar los restos de comidas del refrigerador. Esto con la finalidad de, primero, todo ese tipo de comida, ya una cosa que esté en la semana, que dure una semana refrigerada, que no esté congelada, pues ya está inservible, ya no se puede consumir, pues puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces es recomendable ya desecharla, igual lavar esos envases, y también para saber qué está disponible en nuestro refrigerador o en nuestra nevera para poder hacer la lista del supermercado. ¿Por qué? Porque mientras todos esos envases están ahí con comidas que ya no vamos a consumir, el refrigerador da la impresión de que está lleno, no necesitamos ir al supermercado, y al final de cuentas está lleno de desechos y de restos de comida que no vamos a consumir literalmente. Entonces, recomiendo sacar todo eso, pasarle un paño por dentro y por fuera a nuestro refrigerador, tratar de limpiar cualquier derrame que hayamos dejado ahí, fruto de esos mismos envases, y por fuera, porque son lugares de alto contacto, sobre todo en los mangos del refrigerador. También recomiendo hacer la lista del supermercado, aprovechando que ya sacamos esa parte, y lavar y desinfectar el escurridor de platos. Pueden utilizar algunas de las recetas que les voy a dejar en el ebook de las recetas. De forma mensual, yo recomiendo limpiar puertas y tiradores de las puertas, limpiar las neveras a profundidad o el refrigerador a profundidad, que ya eso significa sacar todo lo que tenemos en nuestro refrigerador
para que poder limpiarlo a fondo. Desinfectar las cañerías del fregadero, les voy a dejar en el ebook de las recetas el desinfectante o el limpiador de las cañerías, así como lavar los zafacones o cestos de basura. Se me olvidó decir en la parte de actividades o de cosas que debemos hacer diariamente, es sacar las basuras, tanto del baño como de la cocina, porque todos estos desechos crean olores no deseados en nuestro hogar y también son propicios para la acumulación y como que contaminación dentro de nuestra casa. Tips para mantener la cocina en orden. Estas me encantan porque son cosas que yo literalmente aplico siempre y que yo juro por ellas. Por ejemplo, guardar las cosas en la medida en que las usas, o sea, es decir, mientras más utilices las cosas, más cercas tenerlas a mano. Por ejemplo, el sartén que siempre utilizas para las carnes y haces carnes todos los días, pues entonces ese es un sartén que debes tener a mano. Igual el bowl del arroz o donde sirves, todo eso tenerlo más a mano. Y en la medida en que las cosas las utilices menos, pues entonces guardarlas de una forma segura en otro lugar. Organiza los artículos que son iguales juntos, es decir, las cucharas con las cucharas, las cosas de servir con las cosas de servir, las de uso diario con las de uso diario. También hacer un inventario por temporada de lo que tienes, lo que no sirve, juegos incompletos y cosas rotas, para hacer la depuración que te mencioné al principio e ir desechando esas cosas que ya no vas a utilizar o que no utilizas porque no están en buen estado o que simplemente ya la utilidad se perdió. Tener a mano solamente lo que usas habitualmente, que eso va de la mano con el primer que mencionamos, y guardar las cosas de uso poco frecuente, es decir, las copas de cuando va a visita a tu casa, esas son cosas que no se utilizan todos los días o que quizá no se utilizan todos los días, pues son cosas que puedes guardar y tenerlas aparte y sacarlas solamente para ocasiones especiales, las vajillas de lujo, las vajillas también de visita. Y todo ese tipo de cosas son artículos que utilizamos en raras ocasiones o de manera excepcional y pues entonces no tenemos que tenerlas en el medio, ocupando espacio y movilidad, como digo yo. Utiliza canastas para organizar artículos pequeños, así como el pantry, la despensa, igual la nevera también. Te voy a dejar en nuestro ebook un listado en Amazon donde puedes conseguir muchísimos artículos chulísimos para organizar tus despensas y tu refrigerador para que todo se vea más organizado y cada cosa tenga un lugar. También recomiendo muchísimo, por lo menos a mí visualmente me molesta ver las encimeras llenas de cosas y siento como que visualmente se ve todo desorganizado. Mientras más libres, mientras más despejadas tengas las encimeras, pues más limpio y organizado se va a ver todo. Vamos con el baño. Diariamente recomiendo barrer o aspirar el piso. Eso lo recomiendo porque es como desagradable sentir que uno sale del baño, se quita los zapatos, se quita las medias, sentirse como boronas en los pies, igual los desechos de pelo cuando uno se peina, todo eso cae al piso y es desagradable y se ve sucio. También recomiendo sacar la basura diariamente, botar la basura, limpiar el lavamanos del sanitario. Eso es una de las cosas que más sucias se ven. Por ejemplo, el lavamanos se ve con restos de minerales o se ve con restos de cuando uno se lava las manos, restos de jabón y todo eso se va viendo como sucio. Yo recomiendo siempre tener un paño de microfibra para poder limpiar de manera diaria tanto las encimeras como el lavamanos. Igual el sanitario, la taza del sanitario, es importante tener otro paño de microfibra diferente al que utilizamos para las encimeras y también un spray desinfectante a mano para que podamos desinfectar diariamente la taza del sanitario, que es de las cosas que más bacterias alberga. Igualmente, echar spray desinfectante en la bañera. Yo cada vez que baño a mis hijos, le echo spray para que así no se vaya acumulando el sucio y las bacterias en la bañera, pues eso es una superficie de muchísimo contacto, pero tampoco podemos lavar de forma diaria a profundidad nuestro baño. Entonces siempre tengo a mano un spray desinfectante para esos fines. De igual forma que toda la ropa sucia siempre vaya en el hamper de la ropa sucia, en el canasto de la ropa sucia, para que el baño se vea lo más organizado posible.
De forma semanal, yo recomiendo lavar el baño a profundidad, es decir, la bañera, lavamanos, dispensadores y jaboneras, cambiar y lavar toallas, limpiar los espejos y cristales, así como lavar la ropa sucia. Esas son cosas que yo hago de forma semanal, no tengo que hacerlo más porque como diariamente no permito que se me acumule el sucio, el desorden, pues todo se va manteniendo como en su lugar y así solamente tengo que lavar a profundidad una sola vez por semana. Igual nosotros solamente somos 3 personas en casa, de los cuales son 2 niños. Tenemos un solo baño, pero al mismo tiempo no es tan caótico, porque dentro de lo que cabe somos pocos. Cuando el baño tiene muchísimas más personas involucradas, más personas que lo usan, más contacto, o vienen, o a tu casa entran, por ejemplo, personas desconocidas o personas que no viven en el hogar, pues entonces ahí obviamente tienes que adaptar las reglas que te estoy mencionando a las necesidades que tiene tu hogar. Estos tips que yo doy son siempre con la finalidad de que adaptes como más convenga a tus necesidades y la de tu familia para que todo se mantenga en orden y organizado y limpio. De forma mensual, recomiendo limpiar los desagües. Te voy a dejar, como te mencioné ahorita, la misma receta para limpiadores caseros que utilizo para las cañerías de la cocina. Lavo los zafacones del baño o cestas de basura, si se pueden lavar, remover los minerales del sanitario, así como lavar el cepillo del sanitario. Y el tanque del sanitario, lavar la cortina de la bañera. Para el limpiador de desagües, el removedor de minerales del sanitario, el lavado del cepillo del sanitario y el tanque del sanitario, te tengo recetas de productos caseros que puedes utilizar en tu casa y que te los voy a dejar en el ebook que está como descargable en este curso. Por temporada, yo recomiendo si guardas las joyas en tu baño. Hay muchas personas que tienen el joyero en el baño, yo no, porque siento como que la humedad del baño puede dañar algunas de las cosas, sobre todo las que no son de oro. Trato de limpiar y depurar el joyero, limpiar y depurar la estación de maquillajes, revisar productos vencidos, terminados o que están por terminarse. Depurar el caddy de limpieza, como les mencioné al principio, yo utilizo un caddy de limpieza para la casa donde yo mantengo todos los productos, pero al mismo tiempo tengo uno para el baño que tiene los productos que son utilizados mayormente en el baño. Entonces ese caddy yo lo reviso para ver que todo esté en orden, que todo esté completo, completar las cosas que faltan. Y así por el estilo. También limpiar y depurar gavetas si tenemos gavetas en nuestro baño. Tips para mantener nuestro baño en orden. Voy a poner esta camarita para acá. Primero que nada, agrupar las cosas pequeñas juntas, es decir, las coletas para el cabello, los pinchos para el cabello, clips, esmaltes, etc. Organizar los artículos iguales juntos. Por ejemplo, los que están destinados para hacerme mi manicure y pedicure, trato de mantenerlos todos en el mismo estuche, en el mismo envase, en la misma canasta. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga planes de, por ejemplo, realizarme mi manicure, pintarme las uñas, remover mi esmalte, estén todas las cosas que necesito para realizar esa actividad en un solo espacio. También hacer un inventario por temporada de lo que tienes, lo que nos sirve, juegos incompletos, productos que se vayan acabando y así también los vas reponiendo o cambiándolos por otros diferentes. Tratar de no guardar las medicinas en el baño, pues altas temperaturas que a veces pueden dañar este tipo de productos. Las altas temperaturas son, por ejemplo, los que nos gusta bañarnos con el agua súper caliente, pues entonces cada vez que sube la temperatura, al tú bañarte con esa agua súper caliente o secarte el cabello en el baño, pueden hacer que estas medicinas se arruinen. Y también, de igual manera, es un poco contraproducente si tienes niños en casa y que estén al alcance de los niños. Siempre mantenerla fuera del alcance de los niños en lugares donde no sea caliente. Ni en la cocina se puede guardar medicinas, ni en los baños tampoco. También recomiendo muchísimo usar canastas para organizar los artículos pequeños. En mi lista de Amazon igual, que están les voy a dejar los links en el ebook para que vean todos los tipos de canastas chulísimas que yo utilizo para organizar todas las áreas de mi casa, incluida el baño. Bueno, aquí está lo del caddy, el caddy para el baño que no puede faltar, los guantes de goma reusables, el vinagre y bicarbonato de sodio, esponja, cepillo de dientes, ese lo utilizo para limpiar las cosas pequeñitas, cepillo para el sanitario, le dejé uno chulísimo en mi lista de Amazon también, 2 toallas diferentes de microfibra en colores diferentes, uno para el sanitario, la taza del sanitario y otro totalmente diferente para el resto del baño, sobre todo para la encimera y el
lavamanos, jabón líquido, que les mencioné, que me encanta el jabón líquido de fregar para lavar el baño, también un limpiador desinfectante en spray y un limpiador de cristales. Vamos a las habitaciones y áreas comunes. Diariamente recomiendo tender las camas, barrer y aspirar pisos, pero como les dije anteriormente, todo depende de la rutina de sus casas, qué tanto ustedes me ensucian literalmente. Recomiendo limpiar derrames, recoger ropa, zapatos, accesorios tirados, no dejar acumular el desorden. Tender la ropa inmediatamente te la quitas o lanzarla en el cubo o cesto o canasta de la ropa sucia. En cuanto a los niños, recomiendo siempre recoger los juguetes, los libros y los desórdenes del día para que no se acumulen hasta el día siguiente y así subsiguientemente. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que se vayan acumulando las cosas, pues así es que se crea el caos. Deme un segundito y perdón. Entonces, habitaciones y áreas comunes. De manera semanal, recomiendo cambiar y lavar sábanas. Por ejemplo, eso lo puedes hacer de forma semanal, pero en mi caso me gusta hacerlo 2 veces por semana. También recomiendo suapear o trapear los pisos, limpiar los espejos, despejar mesas de noche y gaveteros y desinfectar todo lo que es tiradores de las puertas. De manera mensual me gusta lavar las colchas o los edredones o los forros del edredón también, limpiar y organizar mi cartera, sacar recibos, juguetes y cosas que van entrando a los niños. Uno va dejando monedas tiradas también, va dejando que si algún forrito de basuritas y cosas que comió en el camino. Y bueno, uno es bueno depurar y sacar todo ese tipo de cosas. Hay personas que lo prefieren hacer de manera semanal, que está bien también. Todo depende de la cantidad de veces que ustedes salgan al mundo real, como le digo yo. Si ustedes tienen que salir a trabajar diario, pues es muy probable que ustedes tengan muchísimo más caos en la cartera que yo, que salgo, por ejemplo, una vez a la semana. Pero eso, todo lo que les digo, tienen que adaptarlo a sus necesidades. También recomiendo limpiar o despolvar los marcos de las puertas, limpiar ventanas y lavar y limpiar cortinas de tela liviana, o sea, que ustedes puedan, por ejemplo, si son cortinas que ustedes mismas pueden lavar en sus lavadoras en casa, lavadora secadora, pues recomiendo hacerlo de manera mensual. Igual yo limpio las persianas de mi casa que son de plástico, con un limpia persianas que se los dejé en mi lista de Amazon también. Lo hago de forma mensual. Entonces, por temporada, recomiendo limpiar y aspirar el colchón. Les voy a dejar también esa receta y la forma de hacerlo para limpiar el colchón. También yo en esa misma forma hago lo que es quitarle los olores a los colchones, sobre todo a los niños, cuando tenemos niños que a veces se orinan en la cama en las noches y ese colchón va tomando como un olor y un aspecto desagradable. Entonces también les voy a dejar esas recetas en el ebook con las recetas de productos caseros. Por temporada recomiendo también lavar y limpiar paredes, sobre todo cuando no pintamos a menudo, no siempre hay que pintar, pero las paredes van acumulando sucio, van acumulando bacterias, van acumulando polvo y recomiendo limpiarlas por temporadas por igual. De igual forma, por temporada recomiendo depurar los closets, gavetas, ropa, zapatos, accesorios en desuso. Igual lavar, depurar lo que son los juguetes. Hay juguetes que ameritan que se limpien más a menudo y también depende de la edad de sus hijos y qué tipo de juguetes y dónde los jueguen. Por ejemplo, mis hijos no salen prácticamente con sus juguetes a la calle, los juguetes no los utilizan personas de fuera de la casa, así que yo puedo darme el lujo de no tener que limpiarlo mensual, pero cuando nosotros, por ejemplo, vivíamos en un lugar donde entraba y salía más personas, donde ellos iban a la escuela y volvían, donde jugaban con los juguetes en el patio, pues ese tipo de artículos, ese tipo de juguetes que tienen más contacto, pues tiene más probabilidades de tener más virus, gérmenes, bacterias. Entonces esos juguetes hay que lavarlos más a menudo. Igualmente cuando voy a lavar el baño, los juguetes de la bañera los lavo junto con la misma bañera. Yo desinfecto todos los juguetes que tengo ahí en la bañera para que matar cualquier bacteria que se haya acumulado por la humedad y por el uso
de esos juguetes en un área tan propensa al desarrollo de las bacterias. Entonces hemos llegado hasta aquí en la parte de depuración y organización del hogar. Vamos en el siguiente video, la siguiente unidad, donde hablaremos un poco sobre el meal prep. Ahora vamos a hablar de una parte que a mí me encanta y me apasiona muchísimo y es sobre el meal prep. Vamos a hablar sobre qué es el meal prep, las ventajas del mismo, los tipos de meal prep que existen, ahí te los listos, la conservación de los alimentos, los básicos del pantry o despensa y así como del refrigerador. Y también vamos a tener una última parte que esa va a pertenecer a nuestro ebook, que es la lista de supermercados y recetarios para que tengas en casa y puedas descargar e imprimir tantas veces quieras. El meal prep, a mí me encanta todo esto me apasiona muchísimo, se lo debo admitir. ¿Qué es el meal prep? El meal prep es un término anglosajón utilizado para describir la planificación o preparación con antelación de comidas, en muchos casos saludables, a ser consumidas en el transcurso de la semana, ya sea para tu uso único o el de toda tu familia. Existen diferentes tipos de meal prep que los vamos a hablar más adelante, pero mientras tanto vamos a hablar, déjame mover esto para acá, sobre lo que es las ventajas del meal prep. Entre ellas están comer más saludable, pues al tú preparar tus propios alimentos, pues obviamente la preparación te encargas tú y todo en la casa es muchísimo más saludable usualmente. Ahorras tiempo y dinero, pues al tú preparar la comida de la semana completa, te ahorras muchísimo tiempo de la preparación diaria, del lavado, cortado, cocinado, servido de los alimentos de manera diaria, así como de dinero, porque solamente compras en el supermercado aquellas cosas que vas a necesitar según la planificación de tu meal prep que hiciste. Ir al supermercado se vuelve muchísimo más fácil porque literalmente vas con una planificación, vas con una lista, vas organizado, vas a saber qué es lo que vas a comprar cuando vas, no compras por comprar, como a veces uno va que va antojado y mientras va viendo cosas las va cogiendo, que al final son cosas que ni siquiera utilizamos, que compramos porque en el momento teníamos hambre, porque nos llamó la atención, porque estaban en especial, porque nos lo ofreció alguna persona allá en el supermercado. Entonces ese tipo de cosas las evitamos una vez vamos planificado. Disminuyes el estrés de qué vas a cocinar porque ya creaste una planificación, una estrategia de cómo van a ser tus comidas durante la semana. Comes más variado porque igual incluyes alimentos que sabes que debes incluir y también controlas las porciones porque no estás con un bowl de arroz como a veces sucede y te vas sirviendo cada vez que quieres más. Es decir, que puedes controlar lo que vas a comer. Es perfecto para las personas que quieren iniciar un régimen alimenticio saludable o que quieren bajar de peso o que quieren cambiar hábitos alimenticios. Esta es una forma perfecta para hacerlo. Entonces existen 3 tipos de meal prep. Que el primero, cocinar todas las comidas de la semana. El segundo, cortar, sazonar y guardar los alimentos. Y tercero, cocinar una parte de las comidas. Y vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno. Cocinar toda la comida de la semana. Este tipo de meal prep es el más común o el más conocido. Este es el que tú literalmente cocinas todos tus desayunos, comidas y cenas o por ejemplo todos tus almuerzos de la semana completa de principio a fin, tanto desde el plato fuerte, las meriendas, por ejemplo si vas a hacer pollo o como nosotros decimos el pollo y el acompañante, que será arroz, un puré o una ensalada y lo tienes listo para la semana completa. Es decir, todo, absolutamente todo vas a cocinarlo el domingo, por decir un día, que es el día como más lógico para hacerlo, y vas a cocinar los almuerzos de la semana completa, desde el lunes hasta el viernes, por ejemplo. La segunda forma de meal prep es cortar, sazonar y guardar los alimentos. Por ejemplo, vas al supermercado los sábados o el domingo, entonces tú lavas todos los alimentos, todos los vegetales, por ejemplo, como se ve en la imagen, lavas los vegetales, los cortas y sazonas las carnes y las tienes listas para cuando vayas a cocinar.
No cocinas nada, solamente sazonas, guardas, empacas todo en el refrigerador para que esté listo para cuando tú vayas a cocinar, ya sea el lunes, martes, miércoles o el día que sea, ya lo tengas ahí listo y no pierdas el tiempo de tener que lavar, cortar, preparar y montar todo para cocinar. Te facilita, como quien dice, una gran parte del trabajo. La tercera forma es cocinar una parte de las comidas. Me gusta poner este ejemplo de las salsas porque, por ejemplo, yo acostumbro, yo reciclo mucho las comidas. Por ejemplo, si yo hoy hice una carne molida guisada de res, eso que queda, yo lo que hago es que lo completo con una salsa roja para hacer pastas y hago una boloñesa. Y esa pasta y esa salsa lo que hago es que la congelo, la frizo para luego entonces cuando yo quiera comer pasta boloñesa o que nos queramos comer o cenar pasta boloñesa, solamente tengo que cocinar la pasta y descongelar mi salsa que yo hice previamente y esa parte entonces ya me economizo la mitad del trabajo, pues solamente tengo que calentar la salsa y cocinar de cero la pasta. Entonces, ese sí es como tener la mitad de nuestra comida, la mitad de nuestro lunch, la mitad de nuestro almuerzo preparado y solamente completas con la última parte. Eso nos facilita bastante. Esa es la metodología que yo utilizo aquí en mi casa. Por ejemplo, a mí no me gusta comer arroz, comer comidas recalentadas. Yo lo que hago es que, por ejemplo, yo sazono todas mis carnes, sazono todo mi pollo, mi res y demás. Preparo mis salsa boloñesa, mis salsas de las pastas y solamente cocino el arroz y las carnes al estar sazonadas, pues solamente hay que descongelarlas para cocinarlas. Entonces yo trato de tener la mitad de mis cosas listas, mis vegetales lavados, cortados y listos para consumir, para yo no tener que diariamente tener que perder tiempo o invertir tiempo en desinfectar la lechuga, lavar los tomates, lavar los vegetales, todo lo que entra a mi refrigerador, a mi nevera, ya está limpio y listo para consumir. Entonces ahí yo me economizo una parte de tiempo que puedo utilizar para otras cosas como producir dinero, pasar tiempo con mis hijos y así. Entonces, el tiempo de conservación de los alimentos. Cuando nosotros hacemos meal prep, tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a conservar esos alimentos. Hay personas, como les mencioné en la primera parte de los tipos de meal prep, que son los que cocinan la comida de la semana completa, pues ese tipo de alimentos tenemos que tener en cuenta cuáles son esos alimentos que sí se pueden congelar, cuáles alimentos no debemos congelar, el tiempo de vida que tienen los alimentos una vez cocinados en nuestro refrigerador o a esos alimentos crudos, qué tiempo de vida tienen en nuestro refrigerador. Debemos tener muy en cuenta eso. Les voy a dejar una guía también descargable donde pueden entrar en más detalles sobre todo el tiempo de conservación de los alimentos por tipo de alimento, tanto como en el congelador como en el refrigerador. Pero aquí, por manera de ejemplo, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cosas que no se recomiendan congelar o que no congelan bien son los huevos. Los huevos no se congelan bien ni crudos ni cocinados. Las salsas para ensaladas, por ejemplo, no se congelan bien. Las comidas fritas, al descongelarse, la textura es horrible. Y también las ensaladas crudas. De 3 a 5 días en el refrigerador podemos dejar ensaladas, sopas con vegetales y carnes, la pizza y las carnes cocinadas. Y de 1 a 2 días, todo lo que es el pollo, pavo, cerdo, res, carne molida cruda. No puede durar más de 2 días en el refrigerador. Ya en el congelador, o sea, congelado, sí pueden durar más tiempo y tienen muchísimo más vida útil. Esto es solamente como referencia en la guía que les voy a dejar aquí, que es descargable. Van a encontrar un listado muchísimo más amplio, tanto de cosas que se pueden congelar como las que se pueden refrigerar y el tiempo de vida útil que va a tener en ambos lugares. Comidas fáciles de conservar. Como les mencioné anteriormente, están las salsas para pastas.
que les voy a dejar mi receta famosa de boloñesa, también las carnes sazonadas, inmediatamente las carnes llegan a mi casa, eso es lo primero que yo hago, sazonar las carnes y luego congelarlas en envases individuales o Ziplocs para luego solamente tener que descongelar y cocinar. Por ejemplo, las frutas para las batidas o batidos son perfectas congelarlas y se conservan bastante bien y por bastante tiempo, así como los vegetales listos para las ensaladas. Eso no sería para congelar, sino para conservar en la nevera. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, refrigerar los vegetales ya lavados, cortados y listos para consumir, para solamente tener que montarlos en una ensalada. Para tomar en cuenta, cuando hacemos meal prep es importante elegir comidas sencillas al principio, luego vas integrando variedades. Esto es porque si no eres experto en la materia, no eres experto haciendo meal prep, a veces uno se abruma con tantas opciones. Primero, la primera semana te recomendaría elegir cosas fáciles que puedas hacer y que estés segura de su conservación, para luego ir integrando variedades y cosas un poquito quizás más complicadas. Por ejemplo, te recomiendo que cocines una parte y luego el resto la conservas en el freezer, porque si por ejemplo pones desde el domingo comidas, por ejemplo huevos hervidos, ya para el jueves, esos alimentos no van a estar bien conservados. Entonces, no te digo que congeles los huevos, porque no recomiendo que lo congeles, pero por ejemplo carnes y demás, que sepas que no te vas a consumir los primeros días de la semana, las cosas que son para al final de la semana, esas sí congélalas y ya luego las descongelas cuando las vayas a consumir. Puede ser creativo, no tienes que comer lo mismo todos los días, o sea que es algo con lo que tú puedes jugar una vez ya le has agarrado el piso o has tenido ya práctica con lo que es el meal prep. También incluye vegetales y ensaladas. Las ensaladas son una forma súper fácil de hacer meal prep. Son fáciles de preparar, rápidas de preparar y también son muy nutritivas y nos mantienen saludables. Te recomiendo también que al principio, sobre todo, incorpores en tus recetas ingredientes que siempre tengas a manos y que te gusten. A veces uno se pone creativo buscando en internet, en Pinterest, unas recetas súper elaboradas y complicadas y no siempre salen como uno quiere o la conservación no es la ideal. Así que te recomiendo que utilices lo que tengas, no tienes que volverte un chef para hacer esto del meal prep. Así que haz lo que te gusta, lo que te hace feliz y lo que te encanta comer. También, esto sí los recomiendo muchísimo y te voy a dejar en mi lista de Amazon también algunos envases de buena calidad. Elegir envases a prueba de derrames porque, como te imaginarás, vas a estar quizás llevándotelos a tu espacio de trabajo o a tus niños en sus escuelas o colegios. Entonces eso es importante, tener envases a pruebas de derrame. También que sean de buena calidad y en los cuales puedas calentar de forma fácil y rápida las comidas. Es decir, que sean BPA free, que se puedan, por ejemplo, si los vas a calentar en microondas, que sean para microondas. Si los vas a calentar en un horno, pues no pueden ser de plástico, deben ser de cristal. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tomarle en cuenta a la hora de tú elegir los envases que vas a utilizar para tu meal prep. También quiero hablar de un tema muy importante que es el cómo descongelar correctamente los alimentos. La comida no se descongela en agua caliente, siempre agua fría. Esto así porque cuando lo hacemos en agua caliente estamos incentivando la reproducción de las bacterias naturales que tienen, por ejemplo, las carnes y la comida en sí. Entonces no se recomienda descongelarla en agua caliente. Lo correcto es sacar del congelador el día antes la comida, ser descongelada y colocarla en el refrigerador y que se descongele en una temperatura controlada como lo es la del refrigerador. Por ejemplo, los pollos o pavos enteros pueden tardar de 2 a 3 días en el refrigerador en el proceso de descongelarse. Para que lo tengan como referencia. Cuando vayas a descongelar carnes, pescados, mariscos debajo de la llave, asegúrate de que no hayan platos en el mismo y que el agua que estés utilizando sea agua fría. Pero si descongelas, por ejemplo, utilizando el microondas, cocina inmediatamente la comida para que esas bacterias naturales que tienen estos alimentos pues no se reproduzcan y puedan causarte daño a tu salud.
Finalmente, vamos a hablar de los básicos del pantry o despensa, así como del refrigerador. Recomendaciones que yo te doy siempre. En el pantry o la despensa, revisar y organizar una vez por semana para así poder hacer la lista del supermercado, que te voy a dejar aquí como descargable, en el ebook una vez por semana, y así también mantienes todo en orden y sabes realmente lo que necesitas a la hora de ir al supermercado. El refrigerador, revisar los congelados cada 2 o 3 semanas, y en el resto solamente una vez por semana. Recomiendo 2 o 3 veces por semana porque usualmente las cosas congeladas tienen una vida útil muchísimo más larga y usualmente también, por ejemplo, en mi casa, yo compro las carnes para más tiempo, no tengo que comprar las carnes de forma semanal. El resto de la nevera, del refrigerador, pues sí recomiendo que la revises una vez por semana y que saques restos de comida y veas lo que realmente te falta para la lista de súper, y también para desechar todo lo que no sirva, esté inservible, no se pueda comer o que ya no vayas a consumir. Número 3, recomiendo etiquetar con nombre y fecha los alimentos, especialmente los que vas a congelar, para saber qué tiempo tienen almacenados en el congelador, y así tienes una referencia de qué tiempo de vida útil van a tener. Cuarto, congelar inmediatamente los alimentos que son perecederos, tan pronto como llegues a casa al supermercado, es decir, carnes crudas. Yo recomiendo, y es lo que yo hago también, que inmediatamente yo llego a mi casa, lo primero que yo hago es sazonar las carnes y congelarlas, para que así las bacterias naturales que tengan no se reproduzcan y me puedan causar algún daño a mi familia. Organizar adecuadamente los alimentos en el refrigerador, es decir, las carnes, los pescados. Cuando yo menciono esto, organizar adecuadamente, por ejemplo, saben que los refrigeradores tienen diferentes estanterías. Yo siempre recomiendo colocar en la última parte de abajo lo que son los pescados y carnes crudas y cosas que estoy descongelando, sobre todo dentro de un envase que no permita que hayan derrames. ¿Por qué? Porque usualmente ese tipo de alimentos, cuando se están congelando, puede tener derrames, puede tener fugas, pueden causar un poco de desorden y contaminar otro tipo de alimentos, como vegetales, frutas, yogures, las leches o lo que sea, y puede haber una contaminación cruzada y llenar de bacterias estos alimentos que vamos a consumir crudos o como están. Entonces recomiendo siempre tratar de las carnes, pescados y las cosas que vamos a descongelar, mantenerlas en el último nivel del refrigerador para que no contaminen los otros alimentos que tenemos en el mismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este hermoso curso que yo creé para ustedes con muchísimo amor, muchísimo esfuerzo, donde les comparto todos mis trucos, la recopilación de toda mi experiencia en este mundo tan caótico que es tener un hogar, ser emprendedora y emprender sobre todo desde casa las 24 horas del día. Les recuerdo que dejé en mi ebook todas las recetas, todos los descargables también de lista de supermercado, de organización, los checklists de todo lo que son los quehaceres que debemos hacer en casa, tanto para la depuración del hogar como para la limpieza, y la lista de supermercado también. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.